No habría democracia en Francia y democracia en Italia sin la acción de los comunistas de estos países que son reconocidos como héroes de la patria. Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Acto seguido se produjo en la sala un escándalo en el que se dejó oír la voz de la pasionaria gritando: Hay que arrastrarlos. Este Por hombre ha favor, hablado hoy por guarden última vez. silencio. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluyendo el atentado que le prive de la vida. Y nuestro pueblo, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Acto seguido. Buenos días a todos. Como todos los lunes, mis primeras palabras obligadas de reconocimiento, mi pésame a todas las víctimas, quienes han fallecido como consecuencia del coronavirus, y a sus familiares, allegados, y en general también nuestro apoyo igualmente emocionado a quienes siguen luchando día a día en la contención y en la prevención de la expansión del coronavirus. Acaban de ver ustedes un vídeo donde se recoge de forma muy clara la noticia más importante de la semana pasada, y es la de un vicepresidente del Gobierno que lanza gravísimas acusaciones y amenazas a la tercera fuerza política en el Congreso, a la tercera fuerza política de España, con palabras que recuerdan los peores momentos de nuestra historia parlamentaria. Creo que el señor Iglesias ni ha dado ni una sola explicación, ni ha respondido adecuadamente ante los españoles desde el inicio de la pandemia. Vox, desde el primer día, o mejor dicho, al segundo día después de declararse el estado de alarma, vimos como el Gobierno no quería utilizar los instrumentos legales para la lucha, para salvar vidas y empleos, sino para desarrollar su agenda de toma total del poder y del control social mediante el nombramiento del señor Iglesias como miembro y máximo exponente parlamentario en el ámbito del Centro Nacional de Inteligencia. El vicepresidente Iglesias ha terminado en esta primera fase de este estado de alarma mediante una acusación directa y una amenaza clara a la fuerza política que representamos, que es la voz de casi 4 millones de españoles. No vamos a parar de denunciar este atentado directo contra la libertad, contra la democracia, y de pedir, obviamente, la dimisión inmediata del señor Iglesias. Estamos ante una semana, otra semana relevante como consecuencia del hecho de que el Gobierno llevará el miércoles al Congreso de los Diputados la nueva solicitud de prórroga del estado de alarma. Vox ya ha puesto de manifiesto, lo hemos dicho así, no hemos apoyado las anteriores prórrogas ni apoyaremos esta, porque constituye, como ya hemos señalado, un atentado a la legalidad y al orden constitucional. La utilización abusiva del estado de alarma con un estado de excepción encubierto, con claras limitaciones y vulneraciones a las libertades individuales, a las libertades colectivas y a los derechos de los españoles. El Gobierno utiliza ese estado de alarma para la propagación de su agenda chavista. Además, en los últimos días hemos podido advertir en medios de comunicación y en diversas denuncias en redes sociales de que el Gobierno, además, sobre el Gobierno pesan ya serias dudas de irregularidades gravísimas en el ámbito de la contratación administrativa. Hemos podido conocer que ya hay varios españoles que individualmente han presentado las correspondientes denuncias ante la Fiscalía como consecuencia de la contratación de material sanitario. Así tenemos datos tan relevantes como la entrega de 5 millones de euros a una empresa que carece de empleados, la existencia de sobrecostes en las compras, alcanzando en algunos casos por encima del 300%, y el hecho indiscutible de que el Gobierno se ha negado en rotundo
a dar información ni en sede parlamentaria ni fuera de la sede parlamentaria a los medios de comunicación sobre cuál es el mecanismo de contratación, cuáles los criterios de selección, las personas y las empresas que han intervenido en este proceso. A este respecto existen serias dudas, por tanto, muchos españoles están teniendo serias dudas sobre la existencia de corrupción en esa contratación administrativa. Vox, obviamente, está trabajando la eventual interposición también de una querella contra los responsables políticos de esta contratación que a simple vista parece manifiestamente irregular. Y ello fundamentalmente porque la actividad política de Vox es la actividad de un grupo parlamentario que plantea interpelaciones, preguntas, mociones en sede parlamentaria, y lo que hemos tenido por parte del Gobierno es ocultación y negación expresa de informar a los españoles sobre lo que está sucediendo en el ámbito de esa contratación administrativa. Por tanto, tenemos todo el derecho y, sobre todo, todo el deber de representar a los españoles y de exigir explicaciones sobre qué se está haciendo con el dinero de los españoles. También hemos visto este fin de semana y hemos podido advertir dos hechos gravemente denunciables. Por un lado, hemos visto cómo a españoles se les quitaba la bandera nacional, españoles que estaban tranquilamente por las calles cumpliendo todas las medidas de distanciamiento social, cumpliendo las previsiones de las autoridades sanitarias en cuanto a su propia protección personal y a la protección del resto de sus vecinos, y sin embargo se les ha quitado la bandera de España. Yo solo puedo decir que esto solo lo había visto en Cataluña, cuando los Mossos d'Esquadra, siguiendo instrucciones de las autoridades políticas separatistas, quitan las banderas de España en los campos de fútbol y en establecimientos deportivos. No sé si ese rechazo a los símbolos de España, ese privar a los españoles de poder salir a la calle con sus símbolos, se va a extender en toda nuestra nación como consecuencia de un gobierno que lo que no quiere es que se oiga la voz de los españoles, y por eso ha utilizado el estado de alarma encubierto, un estado de excepción, para limitar las libertades de reunión, de manifestación y el derecho a la información veraz y fiable por parte de todos. Y por último, y antes de dar paso a las preguntas, pues también llamar la atención sobre otros dos hechos relevantes. En primer lugar, y coadyuva a nuestra tesis de la utilización abusiva por parte del Gobierno de los instrumentos que le ofrece la Constitución: la imposición a los españoles de un toque de queda. Creo que no se ha llamado suficiente la atención sobre el hecho de que el Gobierno ha decidido dirigir la vida de los españoles fijándonos horarios concretos, y nos dice que a partir de las 11 de la noche se impone un toque de queda. No se nos ha dado ninguna explicación de cuáles son las razones sanitarias que justifican tal decisión. No vemos más que otra pretensión, otro objetivo de proceder al control total social de la población española. Y, por otra parte, la gran pregunta, y es que seguimos sin tener test. Los españoles, muchos de ellos, han empezado ya esta fase 1 de desconfinamiento, una fase 0 en otros casos, y sin embargo los españoles siguen sin tener test que permitan verificar el grado de expansión efectiva del coronavirus, para hacer un estudio real epidemiológico de la situación de los españoles, porque el objetivo fundamental es ponerse ya todos a recuperar nuestra economía, nuestro tejido productivo, y permitir que a esos españoles a los que no se les ha pagado el sueldo, como ha exigido Vox desde el primer momento, puedan, con su trabajo, con su esfuerzo, salir a sus puestos de trabajo y recuperar su vida, esa vida que se les ha privado como consecuencia de las decisiones del Gobierno.
Su consecuencia, una semana muy importante en la que veremos nuevamente la posición de los diversos grupos políticos ante esta situación gravísima, excepcional en la que se encuentra España, y en función de eso los españoles podrán ir valorando y tomar sus decisiones futuras. Gracias. Pues comenzamos con las preguntas de los periodistas que están conectados en directo. La primera es de la agencia EFE, Belén Gil. Sí, hola, buenos días. Son dos preguntas. Una, ¿cree que es posible que la llamada desescalada tenga éxito si no se mantiene el estado de alarma? Y lo otro que quería saber es si podría concretarnos un poquito más la querella que están estudiando por el tema de las contrataciones públicas. Buenos días, Belén. Desde el primer momento y la semana pasada, justo cuando yo anunciaba precisamente la interposición de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación a la indebida, abusiva, desproporcionada utilización del estado de alarma, dijimos que en realidad lo que se estaba haciendo por parte del Gobierno era la imposición de un estado de excepción, lo cual la discusión no debe ser si se debe prorrogar el estado de alarma. La cuestión es si el Gobierno va a reconocer que ha cometido una gravísima irregularidad, violación del orden constitucional, imponiendo un estado de excepción encubierto en el estado de alarma. Dicho esto, por mi parte no voy a aceptar esa neolengua de la nueva normalidad y no vamos a hablar de ningún plan de desescalada. Estamos hablando de un plan de desconfinamiento en la situación de confinamiento obligatorio que se impuso a prácticamente 47 millones de españoles. Los criterios deben ser, como hemos dicho desde el primer momento, los criterios sanitarios. Y, por tanto, esos criterios sanitarios, para ir abriendo todas las actividades económicas productivas en España, entendemos que no es imprescindible el mantener un estado de alarma que supone la vulneración de la libertad de reunión, la vulneración de la libertad de manifestación, la privación o restricción de otros derechos fundamentales, como ya expusimos, como es la propia libertad personal, ese toque de queda que se impone a los 47 millones de españoles, o otras limitaciones de derechos fundamentales como la libertad de culto o el derecho a la educación que señalamos. El Gobierno tiene que decir la verdad, tiene que reconocer su error, obviamente, por tanto, al día siguiente tendrá que irse, constituir un Gobierno de emergencia nacional, que es lo que venimos reclamando, formado por técnicos, que acometa la decisión de poner en marcha esta economía nacional, y a todos los niveles existen en nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro entender, instrumentos legales y jurídicos suficientes para garantizar ese proceso de desconfinamiento sin necesidad de acudir a ese estado de alarma. Continuamos con Radio Nacional de España. Pregunta Laura Alonso. Bueno, sí. Estaba pendiente la respuesta de la querella que ha hecho Belén. Perdonad, es verdad, Belén, que me había dejado aquí la nota. La querella, obviamente, primero lo que estamos haciendo es recoger toda la información. Hemos conocido que existen varias denuncias en la Fiscalía por delitos vinculados a la corrupción, la malversación eventualmente de caudales públicos, la contratación ilegal, la aparición de comisionistas o intermediarios, el sobreprecio. Todo esto hay que ver si se encaja o no, se puede encajar en los determinados tipos penales, y si es así, lo haremos, obviamente, como hemos acudido siempre, al amparo del Poder Judicial. Lo cierto es que hay hechos que parecen indiscutibles, como es que el Gobierno ha negado toda información, ha cerrado el portal de transparencia, no se está aplicando la ley de contratos del sector público con rigor, no se está aplicando tampoco, obviamente, la ley de transparencia, y además toda una serie de datos que nos hablan del sobreprecio. Ese sobreprecio tiene y debe tener, en su caso, consecuencias penales, que es lo que está estudiando nuestros abogados. Adelante, Laura Alonso, de Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo quería preguntarle, ¿sabe que el sábado Pedro Sánchez vinculó la prórroga del estado de alarma al mantenimiento de los ERTE? Ayer la ministra Montero vinculó las exenciones o el retraso del pago de impuestos también a que se prorrogara el estado de alarma. ¿Cuál es su propuesta en caso de que
en caso de que no saliese adelante, como parece que no va a salir? ¿Qué propone Vox para que se puedan mantener esas situaciones en ambos casos? Buenos días, Laura. Atiende al pequeñito, que esto es lo más importante. Todos nos hemos encontrado durante este tiempo el tener momentos de videoconferencias en las que los niños aparecen por detrás, y es una cosa, pues yo voy a decir que maravillosa. Dicho esto, lo que no vamos a aceptar, y ningún español puede aceptar, es que el gobierno le chantajee. Ninguno de los españoles que se ha visto incluido en un expediente de regulación temporal o no temporal de empleo, ninguno de los españoles a los que se les ha prohibido trabajar, ninguno de los autónomos a los cuales se les ha obligado a cerrar sus negocios, puede aceptar el chantaje por parte del gobierno de que si no me prorrogáis este estado de excepción encubierto y me seguís reconociendo un poder político, social, total, propio de ese estado de excepción, no vais a percibir ninguna prestación. Eso es una mentira más por parte del gobierno. Por supuesto que existen mecanismos legales suficientes como para garantizar que todos los españoles que se han visto afectados por esas medidas restrictivas de su libertad económica puedan recuperar esa libertad económica, puedan percibir las correspondientes prestaciones o subsidios sin necesidad de prolongar el estado de alarma. Y solo voy a poner de manifiesto una circunstancia, y es que todas estas medidas económicas no se incluyen en el Real Decreto de declaración del estado de alarma y sus sucesivas modificaciones. Se han incluido en reales decretos leyes y, por tanto, son normas distintas que tienen su vida, su aplicación y su eficacia en otro ámbito. Y, por tanto, es perfectamente posible no prorrogar el estado de alarma y aprobar los mecanismos legislativos necesarios para garantizar a los españoles no solo el recuperar su actividad económica, sino fundamentalmente, como venimos exigiendo, y ningún partido político ha hecho ni una sola valoración a lo que venimos exigiendo, y es que se pague el sueldo íntegro a todos aquellos españoles a los cuales se les ha prohibido trabajar, y a aquellos autónomos a los cuales se les ha prohibido trabajar, al menos se les pague un bono que podríamos calcular, y así lo hemos propuesto, como una media de sus retribuciones o ingresos en el último trimestre, para garantizar la continuidad del tejido productivo, sin necesidad de acudir a esas rentas mínimas que son no más que cartillas de racionamiento. La siguiente pregunta es de Ángela Vera, de La Sexta, que no ha podido conectarse por cuestiones técnicas. Leemos sus dos preguntas. La primera es: ¿qué le parece la posición del PP, que ya anuncia que no apoyará la prórroga del estado de alarma el miércoles? Y la segunda, si cree que habrá disturbios en Madrid y manifestaciones por el descontento de los ciudadanos por la gestión del Gobierno en la crisis del COVID-19. Buenos días. En cuanto a las dos preguntas, la primera, sobre qué va a hacer el Partido Popular, desconozco los datos. Sí sé que hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que a día de hoy no parece que vayan o que tengan muchas razones para apoyar la prórroga del estado de alarma, pero entiendo que tampoco ha anunciado un no negativo, básicamente porque además el no apoyar la prórroga admite dos posibilidades: votar en contra o abstenerse, o votar una cosa fijando condiciones. Bueno, entonces yo creo que lo que es indiscutible es que millones de españoles son conscientes de que el Gobierno ha utilizado indebidamente este estado de alarma, que está utilizando este estado de excepción encubierto, abusivo, para finalidades que no tienen nada que ver con salvar las vidas y los empleos, y que este Gobierno no tiene crédito ninguno para continuar en esta política que inició hace mes y medio. En cuanto a la segunda pregunta,
si nosotros creemos que va a haber disturbios. No es mi función. Creo que los medios de comunicación tienen información para valorar si va a haber o no disturbios. Lo que no me gustaría es que ese relato que consiste en echar la culpa a los españoles, que inició el Gobierno hace unos 10 días y que hemos visto ha continuado con la colaboración inestimable de los grandes medios de comunicación televisivos, se mantenga. Y que no confundamos libertades individuales, libertad de reunión, libertad de manifestación, con disturbios. La pregunta, Ángela, podrías hacérsela al vicepresidente Iglesias y preguntarle si es legítimo rodear el Congreso, o a los que rodearon el Parlamento de Cataluña, o a los que dieron un golpe de Estado violento en septiembre y octubre de 2017. Pero me parece impropio, y lo siento, que nos hagas esa pregunta a los de Vox cuando ni un solo acto de Vox ha generado violencia. La única violencia que han generado los actos de Vox es la violencia de las organizaciones de extrema izquierda y de las organizaciones separatistas en el País Vasco y en Cataluña que han venido a agredirnos a nuestros actos. Con lo cual, me da pavor que el Gobierno quiera incrementar este relato de echarle la culpa a los españoles que no están cobrando sus sueldos, a españoles a los cuales se les ha prohibido trabajar, a españoles a los cuales ahora se les mantiene en un toque de queda, a españoles a los cuales se les ha mantenido en una situación de confinamiento en sus domicilios, y se anuncie la existencia de disturbios cuando aquí lo único que ha sucedido este fin de semana es que a los españoles se les ha quitado la bandera de España que paseaban tranquilamente por sus ciudades. Vamos con la siguiente pregunta de Virginia Mayoral de Informativos Telecinco. Hola, buenos días. Le quería preguntar, teniendo en cuenta que ustedes, sus diputados, fueron, los 52 diputados de Vox fueron los primeros que una vez que tuvieron alguno de los casos de virus decidieron ausentarse del Parlamento, querría saber si ustedes consideran, están a favor, sí o no, del confinamiento, si es necesario el confinamiento. Y en ese sentido, querría saber cuáles son, dicen ustedes que hay instrumentos constitucionales que no tienen nada que ver con el estado de alarma para llevar a cabo un control de la movilidad. Querría saber cuáles son esos instrumentos para ustedes y, por supuesto, si es necesario, según ustedes, el control o no de esa movilidad. Y, por otro lado, también usted ha dicho al principio que ha denunciado que hay, según ustedes, un toque de queda a partir de las 11 de la noche. Querría saber si a ustedes les parecería bien que la gente saliera a borbotones a partir de las 11 de la noche a la calle. Gracias. Buenos días, Virginia. Yo creo que los españoles son muchísimo más inteligentes, muchísimo más responsables que lo que es el Gobierno de España. No corresponde a este partido fijar las condiciones del desconfinamiento. Corresponde a quien confinó y a quien tiene la responsabilidad y la función de establecer los pasos, las fases, los mecanismos y los procedimientos adecuados para recuperar la actividad económica y la actividad social en España. Los diputados de Vox fueron los primeros que con sinceridad, con humildad y con acatamiento de lo que eran en aquel momento los protocolos sanitarios del Ministerio de Sanidad, porque lo cierto es que ha ido cambiándolos pues cada 48 horas, dijeron que ante el hecho de haber estado en situación próxima con alguien contagiado, se colocaban voluntariamente en una situación de aislamiento. No así, no es lo que hemos visto. Esta responsabilidad, esta sinceridad y esta humildad incluso no es la que
hemos visto en el Gobierno de la Nación, que por el contrario hemos visto cómo se infectaba todo el comité de expertos, todo el gabinete de crisis y cómo se realizaban consejos de ministros extraordinarios con personas que estaban afectadas por el coronavirus. Con lo cual, lo primero que le podemos exigir al Gobierno es que trate a los españoles con respeto y que sepa que los españoles son responsables, disciplinados, ordenados e inteligentes. Es el Gobierno el que tiene que explicar por qué a las 11 de la noche se impone un toque de queda a los españoles y se mantiene ese confinamiento domiciliario de los españoles en sus casas. Y esa respuesta no la tenemos. ¿Por qué? Y creo que vamos a seguir esperando. ¿Por qué? Nosotros desde el primer momento hemos dicho y hemos pedido a los españoles y a nuestros cargos públicos, y así lo hemos ejercido todos, respeto a los criterios, protocolos y procedimientos dados por las autoridades sanitarias. Criterios que no dan en función del Real Decreto del estado de alarma. Quiero recordar que dan en función de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Salud Pública y de numerosos otros instrumentos normativos que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que el Gobierno no ha activado, no ha aplicado, porque prefiere mantenernos en este estado de excepción encubierto. Y vamos con la última pregunta de Maite Loureiro de Es Radio. Hola, buenos días. No me ha terminado de quedar claro exactamente si ustedes están pidiendo que se restauren libertades como la de asociación y manifestación, y en ese caso, en caso de que sea su solicitud, o en caso de que más bien estuvieran en contra de que se reactivaran todos esos derechos, ¿de qué manera se podrían restringir si no es a través del estado de alarma? Ya que ustedes mismos han dicho que no se contemplaría en esta figura legal, sino que debería ser el estado de excepción. Es decir, ¿están ustedes a favor de que se levanten todas esas restricciones para la manifestación y la asociación? En caso de que no sea así, ¿de qué manera se podrían restringir? ¿Reclamarían un estado de excepción, que se declare ese estado de excepción? Y por último, si estarían a favor de solicitar un rescate a la Unión Europea, a la vista de las previsiones económicas del propio Gobierno. Buenos días, Maite. Como casi siempre digo en todas las ruedas de prensa, soy yo el que no tengo capacidad de expresarlo bien. Nosotros hemos dicho que este estado de alarma está limitando derechos fundamentales y libertades públicas, porque es obvio, porque lo sabemos todos los españoles, y no puede hacerlo, porque la Constitución no permite que con un estado de alarma se haga. Nosotros le decimos al Gobierno lo que está haciendo mal. El Gobierno, si quería limitar derechos fundamentales y libertades públicas, debió acudir al estado de excepción. Pero esto ya no ha sucedido, así no lo han hecho y no van a cambiar. Nosotros creemos que limitar derechos fundamentales y libertades públicas es una decisión que solo puede tomarse por el Congreso de los Diputados y cuando concurran los supuestos que prevé la Constitución. El Gobierno no puede. Esa es la cuestión fundamental. El Gobierno no puede limitar derechos fundamentales y libertades públicas, sino que debe hacerlo, en su caso, el Congreso de los Diputados. Y no lo ha hecho. Pero es que ahora estamos teniendo un debate que debíamos haber tenido hace mes y medio. Y, por tanto, el Gobierno no nos puede hacer ir con el paso cambiado. Ahora de lo que se trata es de establecer los mecanismos, los protocolos sanitarios que garanticen que los españoles puedan recuperar sus empleos, que los autónomos y las empresas puedan recuperar la actividad en condiciones de seguridad. Y es el Gobierno el que debe garantizar esas condiciones de seguridad, dando material de protección sanitaria y haciendo test masivos para poder conocer cómo funciona la epidemia y cómo se está realmente desarrollando. En cuanto al rescate, Vox Europa y Vox ha mantenido una posición muy clara. Es el Gobierno el que ha acudido a las instituciones de Bruselas a pedir, obviamente, apoyo financiero. Y estamos de acuerdo en que la Unión Europea
de apoyo financiero a aquellos estados que más están sufriendo el coronavirus y, sobre todo, aquellos a los cuales les va a costar más por la ineptitud del Gobierno, como es el caso de España, el recuperar su actividad productiva. Otra cosa son las condiciones y otra cosa es que un Gobierno como el de España, que es la cuarta economía de la eurozona, no puede ir a una reunión en el Consejo cuando días antes Eurostat le ha dicho y le ha devuelto las cuentas porque no responden a la realidad. Y es difícil que el Gobierno pueda ir a una reunión en el Consejo a pedir fondos europeos cuando el mismo fin de semana acaba de publicar 23 nombramientos de altos cargos y direcciones generales en los diversos ministerios. Cuando es el Gobierno el que no ha hecho ni un solo gesto para la reducción del gasto político innecesario. Cuando no ha procedido a suspender la ejecución de los pagos de las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a todos los chiringuitos ideológicos, a todas aquellas asociaciones que en realidad siguen cobrando las subvenciones pero no están desarrollando la actividad porque tampoco pueden, como consecuencia de este desconfinamiento. ¡Qué credibilidad! No se trata de pedir rescates. Los españoles no necesitan que nadie les rescate, salvo que nos rescaten de este gobierno social comunista. Pero de eso ya nos ocuparemos los españoles legítimamente por los cauces democráticos. Lo que estamos pidiendo es que la Unión Europea se comporte como aquello que debería ser. Naciones soberanas que cooperan voluntaria y libremente. Y cuando vemos a una nación europea sufrir, la ayudamos. Y cuando vemos a una nación europea cuya actividad productiva se viene abajo, la ayudamos. Esto es lo que tiene que hacer el Gobierno de España, exigir respuestas inmediatas de la Unión Europea. Pero no puede hacerlo porque carece de credibilidad, carece de plan, porque en realidad, si van a explicar de verdad en qué consiste su agenda chavista venezolana, es muy probable que en Bruselas acaben tomando las riendas del asunto en perjuicio de los propios españoles. Pues terminamos así la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y especialmente a los más de 6.000 seguidores que han visto el directo en YouTube. Muchísimas gracias.